Fetch, el gemelo malvado, tu sombra, el otro yo. Durante siglos, la literatura ha fantaseado con el concepto del doppelganger, y en el cine diversos cineastas han tomado dichos relatos como referencia para explorar las diferentes interpretaciones que se le pueda dar al término alemán. Es por eso que esta semana en Cine para Todos hablaremos de 3 películas que tocan el tema del doppelganger, ya sea desde lo psicológico, lo filosófico y lo social. Háganse una cervecita o un agua fresquecita de lo que usted quiera, del sabor que usted quiera, porque hoy vamos a estar hablando, como ya lo vi en la intro, de Doppelgangers. La primera película con la que podríamos empezar esto es con Enemy, ¿no? Efectivamente. Porque hombre, seguramente, ¿verdad? No lo había pensado hasta que metieron esa idea en mi cabeza hace unos minutos, pero bueno. Denny te dijo, cambiamos de película y tú, no, yo soy el hombre. Yo la propuse, yo me la llevo. Bueno, Enemy, película del 2013, filmada por el señor Denis Villeneuve, no sé cómo se pronuncie, y producida por Kevin Feige. No sabía que era producida por Kevin Feige. Sí, yo también me llevé una gran sorpresa, y que justamente ver a Jake Gyllenhaal ahí antes de ser el supervillano de Spider-Man, sí es como de, curioso. Y antes de ser el villano en muchas otras cuestiones. Una historia interesante en su construcción. Pues bueno, les platico un poquito de qué va. Cuenta la historia de el buen Adam, que es un maestro de historia de universidad, el cual termina enterándose que al parecer tiene una persona que es idéntica a él. Es un actor de películas y se entera porque empieza a ver una película donde en un encuadre ve a este actor, dice, pues se parece o es idéntico a mí. Entonces empieza a investigar, empieza a indagar para poder dar con el paradero de esta persona, porque es idéntico, y de ahí pues empiezan a dar una serie de acontecimientos que hacen que estos dos personajes choquen de distintas maneras. Un poquito antes de entrar a lo que es la historia, al análisis de la trama, sí me gustaría hablar acerca de este director que, pues bueno, lo último que hizo fue Dune, ¿no? Que está a punto de estrenarse la segunda parte de Dune. Sí, vi la cara de Diana y coincido con ese rostro. Yo siempre hago caras. Y por 2 a ese rostro, la verdad. Visualmente sí tiene grandes cosas, pero en la historia es aburridísima. Creo que fue a partir de Blade Runner que el buen Denis como que empezó con esta declive, se empezó a enfocar más en esta cuestión visual, y cosa que en Enemy creo que no vemos. O sea, sí tiene este apartado visual, pero tiene todavía muchísimas más armas, más herramientas, más cuestiones sí, que enriquecen a la historia. Y justo uno de los temas que siempre ha tenido este director franco-canadiense en su cabeza es el hecho de retratar a personajes con estos temas turbios en su cabeza, en su mente. Le gusta retratar a personas que están con quiebres mentales, que están siempre como buscando la verdad, pero interna, ¿no? Y eso deriva en que pues solos se vayan autosaboteando, ¿no? Que vayan encontrando caminos que no les convienen. Y pues en este caso sí nos va presentando una película que no es lineal en su tratamiento temporal, que parecería que sí lo es, porque estos dos personajes, no sé si contar como tal, porque hay muchas teorías alrededor de Enemy acerca de estas explicaciones finales que le dan a la historia. De hecho, el propio Villeneuve menciona que está padre que sea así, porque no hay como tal una explicación lógica a su historia, o más bien no la quiere decir o no la quiere compartir. Un dato curioso es que a cada uno de los integrantes de su reparto les hizo firmar en el contrato de que no dieran la explicación al final de la historia, porque al parecer sí la tiene, pero no la quieren mencionar, ni él ni ninguno de su reparto, y no pueden decirlo no sé por cuánto tiempo, pero está bajo contrato que no lo pueden mencionar. La historia se maneja a través del caos. De hecho, es la primera frase que
que vemos en la cinta. El caos es un orden por descifrar, una historia basada en un texto de José Saramago, que de título El hombre duplicado. Mencionaba Villeneuve y también en varias entrevistas Jake Gyllenhaal que sí se aparta, bueno, sobre todo Villeneuve, que se aparta bastante del texto de Saramago, que si bien sí toma ciertas nociones de esta obra literaria, como que toma como inspiración, sí es una adaptación libre, y creo que eso le termina imprimiendo una personalidad propia a la cinta. Y efectivamente, al ser un caos que está por descifrar, creo que reta al espectador a todas estas piezas de rompecabezas que están regadas a lo largo de los 90 minutos de historia, que tú las vayas armando poco a poco. Me parece que sí es una película que sí reta bastante al espectador. No es fácil entrarle, y sobre todo si no estás acostumbrado o acostumbrada a ver este tipo de historias. Yo recuerdo la primera vez que la vi, fue justo en el año de estreno, y dije, ¿qué es esto? Esto no me gustó. No sé ni de qué trató, no sé por dónde va, no sé si estos dos son la misma persona, son dos personas distintas, o uno está en la cabeza del otro. No sabía como tal cómo armar este rompecabezas, pero una vez que la ves una segunda, una tercera, una cuarta vez, ahí es donde en verdad lo disfrutas, porque vas justo agarrando todas estas señales, todos estos símbolos que va dejando el director, que van hilando cada una de estas piezas, y vas descubriendo que efectivamente la trama viene manejando que es la misma persona, ¿no? Te va dando señales de que es la misma persona, pero narrado en diferentes tiempos de la vida del protagonista, ¿no? De este personaje. A mí lo más virtuoso que se me hace en el manejo de tiempos de Denis Villeneuve es justo en la parte del montaje, ¿no? Tiene muy pocos efectos visuales, y de hecho los asistentes del director hablaban acerca del gran trabajo que hace Jake Gyllenhaal, que es el protagonista, en cuestión actoral, y mencionan que si bien sí tenían las herramientas tecnológicas mínimas y suficientes para poder dar esta sensación de que estos dos personajes ocupaban un mismo espacio, era más la parte histriónica de Gyllenhaal lo que te da ese matiz, lo que te da esta parte de realidad, de que sí están en la misma habitación, tanto el personaje de Adam como el personaje de Anthony, que es como la segunda personalidad que está interpretando Jake Gyllenhaal. Es muy interesante la forma de entrarle, e incluso las teorías que se van manejando en internet, y que las teorías que tú vas armando como espectador, creo que son totalmente válidas, porque por toda la simbología que tiene la historia. Sí, y justo lo que mencionabas, o sea, más allá de que si es una misma persona o si son dos, el concepto que en tanto literatura como en cine se ha manejado es este doppelganger como el que vemos en Enemy, ¿no? Alguien completamente igual a ti, como si fuera un espejo. En algunas culturas así lo maneja. De hecho, Jorge Luis Borges, en el libro de los seres imaginarios, habla de esto, ¿no? Da varias como interpretaciones de diferentes culturas a esto. Y al final sabemos que el doppelganger, en cuanto a mitología, siempre quiere decir que nosotros como personas nos enfrentamos a algo, a un deseo, queremos algo, queremos vernos reflejados en esa persona que quizá nunca vamos a llegar a ser, como en el caso de Anthony, o en el caso del personaje, el profesor de historia, de Adam. Entonces, más allá de los spoilers y de que podamos interpretar cada uno de nosotros, porque estoy segura de que si ahorita, quizá en los materiales extra, podamos dar como nuestras teorías, que, por cierto, paréntesis, se pueden hacer miembros, y ya hay un material extra subido para los miembros de nivel 2, ya está disponible. La verdad nos la pasamos increíble hablando de Peter Jackson. Nos salimos un poquito del tema, pero quedó re chulo. Así que hágase miembro, por favor, desde ya. Pero bueno, volviendo a Enemy, creo que tanto la cinta como el libro, trata sobre la búsqueda de la identidad, y ya lo hablamos como en el WhatsApp cuando estábamos comentándolo,
bueno, en mi interpretación, porque obviamente también va un poco de interpretación, un poco de análisis, es sobre la identidad de un hombre que no puede permanecer quieto en cuanto a compromisos sentimentales. O sea, no puede establecer un vínculo con una mujer porque inmediatamente se divide, porque inmediatamente pone como esta barrera. Y Denis Villeneuve lo decía en una entrevista. Esto es como estamos viendo el subconsciente o sea, decían en ese entonces que era el subconsciente de él mismo o de su actor, que es Jake Gyllenhaal, pero al final es desde el punto de vista del inconsciente. Entonces, estas arañas que vemos gigantes, ya sean representadas de manera gigantesca o en el cuerpo de una mujer, habla del miedo de este hombre, de cómo se siente como una presa cosa que ahorita no sé si Denny va a abordar este tema. Más allá de juzgar al personaje o a la persona, sí es bien interesante cómo se hace este retrato de un hombre. Algo que también, ya para cederte la palabra, Denny, es que investigando un poquito, porque sí, no he leído la novela, pero me metí a investigar análisis, me metí a investigar gente que sí la ha leído, que justamente en la novela me parece que el protagonista es consciente, bueno, más bien el protagonista no es, llega a un punto de la novela donde no sabe si él es el mismo, o sea, o es el otro. Y acá lo que me gusta de Villeneuve es que esa sensación la traslada al espectador. Y entonces está bien chido que traspase esa sensación al cine y es el poder de la adaptación, ¿no? Que ya hemos hablado. Bueno, Denny es la que siempre habla más de cómo la adaptación puede llegar a ser grandes cosas. Y en este caso creo que un punto a su favor es eso de la película. La verdad, cuando yo la vi ya hace un rato, de lo único que recordaba era de esta atmósfera amarilla, como todas estas fotos que decían que, mira, en realidad así se ve Nueva York ahora que está con todo lo de los incendios y no es el filtro Mexa que nos han querido vender. Era lo único que recordaba, o sea, yo recordaba esa película amarillesca y ya no mucho más, honestamente. Yo me quedé muy, muy enganchada con la frase justo de la que hablabas, Riva, de este maestro que está hablando sobre el control, sobre el caos, y luego habla sobre cómo al principio, la primera vez que sucede algo es una tragedia, y la segunda vez que sucede eso es una farsa. Eso como que también ya te da un poco de lectura de que muy probablemente esa otra figura de quien sea cualquiera de nosotros, ese doppelganger, muy probablemente sea la farsa de ti mismo. Es decir, o sea, una cosa que parece pero no lo es, te lleva como a un montón de temas y que sí te lleva así a explotar la cabeza. Se nota un director que quiere utilizar el cine como para entablar estas otras conversaciones, ni siquiera resolver estas preguntas. O sea, porque él no busca dar una definición, ni busca dar una sentencia sobre, claro, ese otro es tu enemigo, claro, ese otro es tu gemelo malvado. No, que también, y unas cosas que había checado en unas entrevistas, es que como era una película que no buscaba gustarle a muchas personas, o sea, es decir, no traía como esta carga de tienes que vender porque tienes que vender, sino era como un proyecto mucho más pequeñito, mucho más, hasta experimental, ¿no? Por lo que decían de cómo llevaron las actuaciones y demás. Creo que eso les permitió irse por un camino que no es en ciertos momentos tan vendible, pero que justo te da todas estas conversaciones, todas estas temáticas, todas estas dudas, y que creo que desde mi punto de vista suelen ser unas películas mucho más ricas en cuanto a las temáticas y cómo las abordan. Y otra cosa que ahí sí ya a mí me separó muchísimo, y es un poco de lo que hablabas, Dianita, es que sí es cierto, el libro no lo he leído, pero igual de lo que estuve buscando, por lo menos mencionaban una diferencia clara, que el libro es un poquito más político, un poquito más social, mientras que en el caso de la adaptación quisieron irse por algo mucho más intimista, existencialista, con un solo personaje. Y creo que eso les llevó a indagar más en estas figuras femeninas. Como dices, Diana, interpretaciones hay muchísimas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, creo que la manera en la que estos personajes se relacionan con sus figuras femeninas
a mí me sacó un poco de ronchas porque sí son demasiado machinas. Y creo que más allá de si los eleva o no, o si están de acuerdo o no con esas actitudes el director y su protagonista, sí te habla de una representación mucho más allá de estas dos figuras, sino del panorama en general, en el que estas mujeres, porque además solo hay 3 figuras femeninas, una completamente sexualizada, que es la pareja de Adam, la madre, que es esta figura, además, Isabella Rossellini, o sea, una mujer que impone con solo verla, ¿no? Entonces tienes como esa figura fuerte en la maternidad. Y luego está el punto medio, que es la esposa de Anthony. Si bien tiene como esta aura como muy tierna, pero también un poco sexualizada, pero ya va a ser madre. Entonces ya se convierte en esta figura de autoridad y está en esto como esto, insisto, en el punto intermedio. Y por eso, desde mi punto de vista, cuando en el final sucede esa transformación para con ese personaje, es como, claro, ya para mí este personaje es la figura de autoridad y por eso lo veo como esta criatura que me amenaza y que yo quiero hacer a un lado. Creo que, insisto, ¿no? Tiene un montón de interpretaciones, cada quien le va a pensar si la araña es la figura materna o si la araña es una figura de autoridad, no importa si es femenina o no. El caso es que es una película que se construye cinematográficamente, porque eso también hay que decirlo, como lo que mencionabas, Diana, esta idea de no sé si es o no es el mismo personaje, tiene que ver con el diseño de vestuario. A pesar de que sea mínimo, el personaje o usa camisa o usa chamarra o si no la trae, pero entonces cómo actúa Jake Gyllenhaal. O sea, son decisiones cinematográficas para ponernos en esa duda, para ponernos a cuestionarlos todas estas temáticas. Entonces, a favor, que pone la conversación bien amplia. Más o menos, y no diría que en contra, sino pues solo que algo que no terminó para mí de encajar, pues esta sensación de que el punto de quiebre para uno de los personajes, especialmente para Anthony, era como, esta mujer se ve como que quiero con ella y sobre de ella, ¿no? Y es como de, o sea, el detonador de ese personaje es una cuestión meramente sexual. Y ahí es donde yo ya no conviví con ese personaje. Pónganos en los comentarios que para ustedes, si ya la vieron, qué es la araña. Volvemos al punto, son interpretaciones. Ni siquiera el director ha dicho cuál es en realidad el significado. Pasa algo bien interesante con los doppelgangers, que ya lo he repetido muchísimas veces. Autores hay un montón. William, es que iba a decir William Wilson, pero es Edgar Allan Poe. Entre muchos de ellos, el autor de La Sirenita también hizo un cuento que se llama La Sombra. Entonces, muchas interpretaciones, pero todas llegan al punto de que este doppelganger es tu espejo y es, digamos que, superior a ti. Siempre es así, ¿no? Y llega una película que se estrena en este año, 2023, dirigida por Brandon Cronenberg, que a mí se me hizo muy interesante cómo retrata el tema de los doppelgangers, porque ya hablamos del lado más filosófico, existencialista de los doppelgangers, pero creo que Brandon Cronenberg le aporta un lado social a los doppelgangers. Le da una vuelta de tuerca al significado de los doppelgangers y resulta un tanto curioso y aterrador, ¿no, Denny? Bastante, bastante aterrador. Y como lo mencionas, Dianita, más desde el ámbito social y también tecnológico, pero principalmente social. Esto que mencionas de cómo justo Infinity Pool, que es la última película de Brandon Cronenberg, sí se sale un poquito de esta estructura de las otras películas que hemos visto que tiene esta temática. Igual ya les contaré en los materiales extras como estas reflexiones a las que llegué en torno a cómo hay una estructura muy clara. Y aunque aquí hay elementos de esas estructuras que se repiten, creo que sí se cuece un poquito aparte porque
la intención de tener un doble ya no es solo este desdoblamiento o esta representación de lo que decías, ¿no? De un deseo o de estas proyecciones, sino va más allá. Les cuento un poquito la premisa sin meterme en muchos spoilers, porque en una de esas creo que esta es una película tan reciente que pueden no haberla visto. Se trata de una pareja que es James, interpretado por Alexander Skarsgård, y su esposa Em. Están de viaje en un resort de estos de todo pagado, todo incluido, porque están no dicen, ¿no? Específicamente, o sea, más bien dicen porque es un país inventado, pues, pero de acuerdo a las entrevistas que daban, pues que tiene como un aire a un país de Europa del Este, ¿no? A mí, honestamente, me dio más vibras de un país tropical que de Europa del Este, pero bueno. El caso es que están en este resort. El personaje de Skarsgård es un escritor, pues, que está, digamos que en un momento de sequía porque ya lleva mucho rato sin publicar y está como buscando pues un chispazo ahí de inspiración o algo, y por eso se fue de vacaciones. Y en ese espacio se encuentra con Mia Goth, que es Gaby, una pues actriz, y su esposo, que es arquitecto, pero bueno, ya es retirado y es ahorita editor de una revista. Y estos dos personajes se hacen sus amigos porque le dicen, ay, es que somos somos fans de tu novela y no sé qué tanto. Y entonces pues como que le llegan a partir del ego al personaje de Skarsgård. Y el otro dice, ay, mira, no, pues está muy bien, unos fans para cotorrear un ratito. Pero ese cotorreo los llevan a un lugar en donde las cosas se salen de control, y es ahí donde se va a topar con que la oportunidad de tener a tu doble no viene a partir de algo psicológico, sino de algo tecnológico. Es decir, ese país tiene la capacidad de crear un doble y que ese doble asuma responsabilidades que en realidad te tocaría a ti asumir. Ahí es donde todo se empieza a trastocar. Y los personajes de Mia Goth y su esposo, que la verdad no sé el nombre del actor, pero ellos son como la entrada a este otro mundo en donde son varios ricos, porque hay que decirlo, aquí en la situación de la clase social es sumamente importante, porque un poco de lo que mencionaba Cronenberg era, a mí me interesa saber, o bueno, explorar un poquito a las actitudes a las que llegamos o las acciones a las que llegamos a partir de un contexto en el que se te quita toda responsabilidad. Y creo que llegar a ese estado de no responsabilidad muy probablemente venga de tener dinero. Y eso lo hemos visto infinidad de veces. No tenemos que meternos a ninguna simulación. Es parte de la vida diaria en la que tener dinero te quita un montón de responsabilidades. Así que explora un poquito esta problemática. Y justo con un personaje como James, así se llama el personaje de Skarsgård, que está como en medio. Él no es rico por así decirlo, de nacimiento, sino es rico a partir de la esposa de Em Foster. Entonces es un personaje ahí en la media, en la que tiene acceso a todas estas diversiones de los ricos, porque se comienza a ver como todo una oportunidad en la que los ricos, pues si están aburridos, pues ¿en qué van a gastar sus millones y sus millones? Bueno, pues en un país que permite muchas corrupciones y que por eso su dinero vale todavía más. Ya de ahí, insisto, se mete como en muchas otras cuestiones sociales que tienen que ver específicamente con esto, con crear un doble que asume esas responsabilidades, y por eso se deslinda de estas otras producciones en la que el doble pues es algo psicológico, o en otras mucho más anteriores puede ser a lo mejor un doble creado desde la magia, desde lo paranormal, pero aquí tiene que ver, insisto, desde lo tecnológico y además desde lo legal. Ya para cerrar como mi opinión y pasarles la palabra, diría que la premisa es muy interesante, la premisa creo que da para mucho,
pero creo que todavía Brandon Cronenberg le faltó un poco de madurez al desarrollo de de toda su premisa, porque es muy, muy buena premisa, pero ya en el entramado y ya en el desarrollo, creo que se desvió mucho a cuando los ricos están aburridos y a ver qué pasa, ¿no? A lo banal, ¿no? Sí, y entonces ahí ya perdió mucho de esto que sí plantea porque no salen bien parados, ¿no? Ni salen bien parados los ricos, ni salen bien parados los países corruptos. Pero creo que ahí estaba, ¿no? El tema mucho más interesante a desmenuzar y se desvió por toda esta línea de a ver qué más locuras hacen estos personajes. Y he de decir que aunque Mia Goth yo considero que es una buena actriz y que va por muy buen camino, diría que me gustaría cada vez más verla en personajes en donde no la encasillen como la loquita sexy. Creo que ella puede dar para más y ya creo verla una vez más con esta imagen ultra sexualizada y además como que se le va la hebra, a mí ya es como de no. Denle oportunidad de otras cosas porque creo que ella lo podría hacer. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de Infinity Pool? En mi caso creo que si bien tiene toda la escuela de su padre, el buen Brandon, me parece que a diferencia con Antiviral y Possessor, creo que aquí sí se desprende un poquito más de esa Estoy escuela, de acuerdo. de esas bases. Sí, tiene cosillas y obviamente pues le va a costar trabajo como deslindarse de, pero con Infinity Pool creo que sí logró alejarse unos kilómetros más de sus orígenes, ¿no? Me fue imposible no acordarme con esta película de aquel capítulo de Los Simpson donde Homero empieza a clonarse para hacer diferentes actividades y creo que ahí es en la banalidad donde cayó en la parte final Brandon. Dijiste la palabra banal y es a mí donde me atrapó porque el doppelganger es, como bien lo decía Denny, puede venir de la mitología o puede venir de lo psicológico y volver algo tan, digamos, que se ha hablado de esto durante siglos, volverlo algo tan banal, sí te habla como de, no es que haga una crítica voraz al capitalismo y a la clase alta, pero sí te dice, güey, o sea, tienes la oportunidad de ver de hacer a tu doble y terminas haciendo estas pendejadas. Yo creo que eso está bueno, como bien mencionas, Dianita. O sea, esa posibilidad de banalizar, porque tu dinero te lo permite, ¿no? Una y otra vez ponerle aguacate a tu doppelganger. Pero creo que ya cuando va a resolver eso, o sea, ese Ujú. enfrentamiento con lo banal, o por lo menos con la banalización de algo tan grande, ahí es donde ya Ujú, se le sí, fue de las estoy de acuerdo. manos. Abusó de ese recurso que es a lo que iba finalmente. Está muy interesante, como dices, Diana, pero al final creo que extendió justo este discurso de, miren, pueden hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada. No supo cómo resolverlo, como se hubiera calentado el boiler y no se metió a bañar, ¿sabes? Finalmente creo que también había varios temas que podría haber explotado más, por ejemplo, el hecho de esta crisis en la cual no sabías si tú eras el real o eras el duplicado. Creo que ahí también desaprovechó una oportunidad para meter todavía una subtrama de crisis existencial que al final creo que se le olvidó un poquito. Recuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que estamos en épocas de Spider-Man y que hace poquito hablamos de la nueva película animada. Recuerdo una versión de Spider-Man que se llama Ben Reilly, que es en un cómic Spider-Man muere y hacen un clon de él para poder retomar a alguien que pueda tener su lugar como el héroe de esta ciudad, pero este se da cuenta que es un clon y empieza con esta crisis existencial de soy el real, soy el duplicado. Eso hubiera estado bien padre que lo aterrizaran. Pues, si no era la estructura principal, que lo explotaran más. Pero, ¿saben? Es que yo por ahí leí que justo él, le preguntaban, ¿no? Que por qué no se había ido por esa beta, si también medio lo planteaba con esta pregunta en una de las escenas. Y él decía, pues porque creo que no era, o sea,
si hubiera caído nuevamente en estas otras versiones en donde justo interpretaciones. ajá, de que el doppelganger es algo mucho más interno que algo externo, como en lo social. Yo la verdad me gusta más la idea de que no se hubiera metido en esas temáticas de si soy o no soy yo esa persona. Lo hubiera llevado por otra película completamente, o sea, incluso esta parte de la que hablamos que nos gustó sobre la banalidad y sobre lo que tiene que ver con lo social, muy probablemente hubiera quedado en segundo plano y nuevamente hubiera caído en estas otras películas de desdoblamiento, por así decirlo, en vez de toda esta cuestión de si hay otro que va a cargar con mis culpas, pues entonces yo qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué tanto me puedo deslindar? Que ahí estaba la verdadera carnita, pero creo que para cuando llega a un punto en el que estos cuestionamientos sobre mis responsabilidades comienzan a escalar a un grado en el que sus personajes se repiten. Eso es lo que diría yo. Se repiten y a lo mejor en grados un poquito más exagerados que los anteriores, pero hay una repetición. Y ahí, en esa repetición, no llegó a nada. Y también hay que aceptarlo. Al final de cuentas, hay que saber desde dónde vienen las cosas. Él dice, a mí me llegó la idea de esta película una vez que me fui de vacaciones a República Dominicana. Y entonces, pues me pareció como de este país en el que uno no sabe nada y nada más te dejan en este resort, no te enteras de cómo es el país porque el resort es como, de aquí no se muevan porque a lo demás está bien extraño y está bien raro, ¿no? O sea, hasta cierto punto en el inicio yo dije, esta película empieza a entrar como en la xenofobia también, ¿eh? O sea, ya no solo como en cuestiones clasistas, sino también de la xenofobia. Yo nada más tengo una pregunta. No. Gracias. A lo que sigue. Si esto lo hubiera filmado Michel Franco, ¿qué dirían de la película? Sabía que ibas a ir por ahí. ¿Y cómo te gusta meternos en pedos? ¿Cómo te gusta que la gente nos odie? La hubieran tachado de clasista. No, la hubieran yo tachado de clasista. Nada más por ser de Michel Franco. Pregúntale a Elena, ¿no es cierto? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, bueno, no sé, ahí arriba. Ahí déjenlo en los comentarios, pues. Vamos a hacer algo, vamos a decir esta respuesta, anótenla, vamos a decir esta respuesta en los materiales extra. Vamos a pasar a la tercera película, que creo que de las dos anteriores que hemos hablado, creo que esta es la que más se adecua a todo lo que el doppelganger tiene que ser. Y no me refiero a otra más que El Cisne Negro, película interpretada por Natalie Portman de 2010. Esta película me recordó mucho a una novela que fue escrita por Fyodor Dostoyevsky. ¿Y por qué me recordó a él? Porque ya hemos hablado del doppelganger desde la perspectiva de lo filosófico, desde la perspectiva de lo social, y me parece que El Cisne Negro aborda este concepto del doppelganger desde lo psicológico, que justamente esta novela de El Doble se centra en lo psicológico, en la psique de su protagonista, que en este caso el de la novela, su protagonista es Goliathki. Acá la protagonista es una bailarina que se llama Nina. Nina es una bailarina que se encuentra en una compañía de Nueva York, no sé si es la Compañía Nacional de Ballet de Nueva York. Es un personaje un poco infantilizado y que de repente un día en los ensayos llega el maestro, o más bien el director de la compañía, interpretado por Vincent Casals Thomas, quien está reclutando a un elenco para hacer una nueva versión del Cisne Negro. Nina quiere ese papel porque es su sueño, más bien su sueño es ser alguien reconocido en este ámbito del ballet, y pues va a las audiciones, pero resulta que el papel es interpretar tanto al cisne blanco como al cisne negro. El cisne blanco le sale bien, pero el cisne negro le sale mal, y está como en esa lucha cuando pues entre medias aparece un personaje nuevo que se llama Lily, interpretado por Mila Kunis,
quien, pues, en primera instancia parece todo lo contrario a Natalie Portman, al personaje de Natalie Portman, Nina. Lily es extrovertida, es muy desinhibida, habla con todos, no le teme a nada, a alzar la voz, a llegar tarde, a contestarle al maestro, por decirlo. Y pues eso en general es el cisne negro. Yo la definiría como una especie de coming of age, aunque la protagonista ya tenga como 30 años. Bueno, no, No, tiene menos. como 20, ¿no? Como Ajá, 20 y 20, algo. pero aún así es un coming of age obscuro, pero que es muy típico de Aronofsky. Este señor es mucho de hablar en metáforas, ¿no? O sea, al final esta historia habla sobre el crecimiento, sobre cómo matas metafóricamente a tu parte de niña para convertirte en mujer, algo así como quinceañera. Como tus 15, tus Exacto. dark 15 años. Pero que lo viste de una atmósfera de thriller, de suspenso. Ojo, a mí me gusta, creo que no es la única, pero es de las películas que más me gustan de Aronofsky. Enfocándome en lo del Doppelganger, creo que lo que les decía, ¿no? El commit on page, lo vemos clarísimamente, creo que desde el primer plano vemos lo que va a pasar, ¿no? Se nos explica el tono de la trama. Nina, su cuarto es todo, en su mundo todo es rosa, su ropa es rosa, vive con su mamá que la consiente demasiado, es una mamá como diría mi psicólogo, castrosa, no castrante, porque no la deja hacer nada, la trata como una niña, le cortan las uñas, básicamente está aprisionada en su propio hogar y en su propia mente. Y entonces la llegada de este personaje Lily, si bien pues no, digamos que no es su doble, o sea, no es otra Natalie Portman, es otra actriz, pero el personaje de Nina lo adopta tanto o le impacta tanto que empieza a verse reflejada, como lo que les decía, ¿no? Del doppelganger, este espejo de lo que tú deseas ser o tu contrario. Esta Nina descontrolada, esta Nina obscura, incluso con el cabello suelto, porque Nina todo el tiempo está con el cabello amarrado. Creo que al final Aronofsky ocupa este concepto del doppelganger para hablar del crecimiento un poco tóxico, pero que tenía que serlo, ¿no? De una persona que ya tiene veintitantos a esta persona madura que tiene que ser. Porque me recordó esta película de Raw, de Julia Ducournau. Bueno, más bien en sí todo el cine de esta cineasta, que habla también de crecimientos, ¿no? Creo que más Raw que Titán. Recuerdo mucho una entrevista que le hacían a Julia, donde el entrevistador, de hecho ella se enojó, se enojó bastante porque el entrevistador le dijo, oye, pero ¿crees que tu película ahora sobre la libertad, de libertad sexual de la chica? Entonces Julia se molestó porque dijo, no, mi personaje es libre. Mi personaje siempre ha sido libre, ese no fue mi intención. ¿Por qué decir que la mujer está aprisionada, no? Yo lo que quería decir, mi intención con la cinta era otra, era más bien hablar del crecimiento y del descubrimiento sexual, no de la libertad que su personaje, porque hablar de libertad es bien distinto, y que siento que aquí Aronofsky sí cae en esto. Sí aprisiona a su personaje y lo libera a través de la sexualización de su personaje. Es ahí donde ya no me gustó, pero obviamente otras cosas sí me gustaron, técnicamente hablando, el uso de espejos, el uso de la cámara. No, sí, completamente, Dianita. Justo a mí, como mencionas, ¿no? O sea, de esas películas que ya has visto y que ahora que las ves con otros propósitos, empiezas a fijarte en otras cosas. Y justo de las primeras veces en las que la vi, no caí en esta cuenta de lo mucho que participa la sexualidad para que ella, como mencionas, dé ese paso de adultez. Yo me quedaba más con esta idea de la obsesión por buscar el perfeccionamiento, por buscar que todo sea así tan bien hecho, porque la han obligado a entender que la vida es así, ¿no? Súper metida en su trabajo. Entonces, como que yo con mis las primeras veces que la veía, siempre me quedaba más con esa idea de la obsesión por algo. Y que al final de cuentas es
sí está, y creo que es algo de lo que a lo que recurre constantemente Aronofsky. Lo notamos también con The Whale, un personaje que se obsesiona con algo y lo lleva al límite, igual que The Russer, el luchador, también lleva a su personaje a esta obsesión por algo que es lo que los hace sentirse completos o más puros, o no sé cómo decirlo, el adjetivo que ustedes elijan, pero es lo que los hace. Y hasta cierto punto eso que los hace los destruye también, ¿no? Esta mujer que ama la danza, y la danza es un elemento para autodestruirse, igual que la lucha, igual que la comida. Pero o sea, esta lectura que mencionas de lo sexual ahora sí me quedó mucho más preciso, porque creo que igual, ¿no? Al final vamos creciendo, ciertas temáticas se empiezan a hablar más a nivel colectivo, ¿no? Como cómo se han reflejado las narrativas femeninas y demás. Creo que ya por eso también nos empezamos a fijar en esas otras temáticas que pueden estar en las películas. Creo que eso es normal cuando nos enfrentamos nuevamente a estas películas que estaban hechas en otras épocas en las que definitivamente, y ni estamos hablando de tantos años, estamos hablando de unos 10, 13, lo que sea, pero que estas temáticas de género no estaban tan presentes. Pero bueno, entrándole directamente a la película, diría que justo la manera en la que lo abordan, tampoco estoy tan a favor, pero estoy a favor de que haya sucedido. Siempre está, o sea, el personaje, yo sentía como, esta mujer va a explotar en algún momento. Esta mujer la tiene así la mamá, tiene la presión del espacio en donde trabaja. O sea, todo el tiempo está así, aquí. Y a pesar de que Vincent, el personaje de Vincent Castle, yo no puedo ser muy objetiva con este señor porque la verdad es que me Nadie parece puede. muy no puedo. Pero creo que aunque su personaje es sumamente machito, aún así, creo que lo que él detona sí es como ese punto de partida para que ella empiece a liberarse. Y ya no estamos hablando solo de lo sexual, que desafortunadamente es la forma como por la manera en la que él inicia todo. Pero en realidad la liberación va en el sentido de no busques la perfección. Literal es suéltate el cabello para que puedas interpretar a esta otra persona en el escenario. Y a mí eso me gustó. O sea, al final de cuentas diría que a diferencia de las otras dos películas que estuvimos platicando hoy, y que los personajes quedan hasta cierto punto medio abatidos o derrotados por esa otra contraparte, ella no. Ella queda, por mucho que quede lastimada y lo que tú quieras, creo que ella sí queda... Satisfecha. Sí, exacto, queda satisfecha. Es lo que les decía, o sea, esta idea o esta otra lectura sobre la obsesión, pero una obsesión que al final es como de, bueno, pues si me voy a morir bajo mis términos y me muero bajo lo que yo deseo y lo que me construye. Y creo que por ese lado también es pues hasta cierto punto algo que es positivo en la película, no sé cómo decirlo, pero que construye a su personaje a pesar de que la forma no sea la más empática con los géneros. Sí es algo que necesitaba su personaje, Ujú. soltarse de todo esto que la aprisionaba. Vuelvo, la simbología que maneja durante toda la película a mí me parece brillante. O sea, realmente cuando empieza a romperse la uña o que empieza a rascarse y que le sale literalmente, le empiezan a salir sus alas, se me hace muy chidas cómo trató la simbología de la transformación, esta mm, metamorfosis que hace de niña a mujer. Me parece brillante y que al final, por eso digo que esta muerte para mí es metafórica, para mí es como Nina logró ser independiente, logró zafarse de su mamá, para mí esa muerte es metafórica, pero sí, o sea, a mí por eso les digo, es la película que más me gusta de Aronofsky. Sí, y bueno, y también como de cierta manera a través de este uso de espejos o de los reflejos, cómo está retratando la persecución de estos deseos internos que tiene. Y no me refiero a deseos sexuales, sino los deseos de cambiar,
¿no? De pasar de esta figura de niña a mujer, ¿no? Sí tiene como muchas virtudes esta película, incluso por la parte de la obsesión. Yo me acuerdo que en esa época, que, a ver, 2010, creo que por lo que recuerdo fue un buen año, al menos para el cine hollywoodense, y esta, pues bueno, fue una clara muestra. Recuerdo que en esa época tenía muchas compañeras, gracias a la universidad, que estudiaban la carrera de danza. Entonces ellas congeniaron mucho con esta parte de la obsesión por el trabajo que tienen en este ámbito de la danza contemporánea o del ballet, ¿no? Y les hizo como mucho clic, ¿no? Obviamente, al ser cine exageran en ciertas cosas, pero incluso las metáforas que tú mencionas, Diana, que también les hacía sentido, ¿no? Les hacía sentido por la modificación de su percepción a partir de su profesión. Acá sucede algo similar. Y pues ya como para ir complementando lo que mencionaban al inicio, pues sí, finalmente no podemos dejar de ser presas del paso del tiempo. Son 10, 13 años, pero ya traducidos a casi que a años perro, ¿no? O como manejamos los tiempos actualmente, ya es demasiado, o sea, ya es mucho tiempo. Para nosotros a lo mejor 10 años no es nada. No, o sea, los discursos y los cambios sociales se manejan cada vez con mayor velocidad, y es por eso que obras que a lo mejor incluso tienen 5 años de distancia ya perdieron como cierta sintonía con nosotros, o nos generan ruido que a lo mejor cuando lo vimos por primera vez pues no resultaba así. Creo que a mí también me parece que es uno de los trabajos mejor logrados de Aronofsky. No sé si sea mi favorito, pero sí creo que es el más de los más redondos, y es una de las películas que bien se puede utilizar para entrarle a su cine. Creo que es una de las cintas más accesibles de su filmografía. Y también es como de esas películas de las que hablábamos, que es como de iniciación a la cinefilia mamadora. Creo que por eso también funciona el cine de este señor, porque al final como que te da la posibilidad de no, pues no sentirte tan ajeno a lo que está contando. Y a esto que mencionabas igual, perdón, para cerrar, tiene mucha razón que haya elegido una carrera en la que es sumamente demandante. Todo lo que tiene que ver con la danza y lo que te llegaron a comentar tus compañeras, Riva, es muy cierto. Es un medio bien demandante, exige como demasiada entrega, que tenía como mucho sentido que un personaje que está envuelto en un ambiente así como el de la danza, le llegue como, como así un balde de agua fría todo lo que se viene para la misma obra, además, ¿no? Como esta idea de representar a dos, pero si ella está aquí tan aprisionada, ¿cómo lo va a lograr? O sea, creo que hasta cierto punto también eso nos ayuda a sentir la película muy redonda. Hay motivaciones que son creíbles. El ámbito en el que está ella, la profesión, quienes están a su alrededor, o sea, siento que por eso también la película pues es afortunada en ese sentido. Construyó su universo de una forma que es creíble para todos. También acá a Aronofsky le imprime su propia opinión sobre los doppelgangers y dice, bueno, lo que la historia nos ha dicho es que el malvado siempre es el contrario, ¿no? Y en este caso, el malvado o el lado malo de Nina es el que gana, pero es el bueno, ¿no? Porque es la transformación la que gana, y esa transformación le traerá cosas buenas, porque la parte buena de Nina era la que agachaba la cabeza, ¿no? Y la parte mala La es que estaba oprimida. Exacto. Y entonces eso está padre, ¿no? El cómo subvertir esto y decir, a veces nuestro lado malo no es el malo, es el bueno. Con esa reflexión nos vamos. Recuerden dejar sus comentarios si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Ahí estamos, háganse miembros de este bonito canal. Nos vemos en los Y pues materiales nada, extras. Nos vemos Bye. en la próxima. Bye.